a bien y deseándoles que tengan mucho bienestar, que este cierre de semestre esté siendo llevadero. Vamos a hacer, Andrea, un recorrido como por los diferentes proyectos que se realizaron con DITSU, agradeciéndole muchísimo a la organización, la asociación, por la oportunidad que nos brindó para poder trabajar con ustedes en este año. Habíamos tardado un poquito en hacer esta entrega porque se nos juntó el semestre un semestre con otro y teníamos ahí unas complicaciones de acumulación de trabajo en la universidad, pero no queríamos dejar de pasar a la oportunidad para hacerles llegar y tanto los documentos como una pequeña presentación de cada uno de los insumos en los cuales ustedes participaron con sus entrevistas, con las diferentes documentaciones que nos permitieron revisar. Entonces, Andrea, te pediríamos unas palabras como de bienvenida, de saludo, para que no nos sintamos como entre gente extraña, sobre todo con el grupo que no conoces del todo, ¿verdad? Es un grupo bastante grande de taller de gestión, entonces para saludarte y darte la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por este trabajo. Pues hubiera encantado pues a participar en mayor cantidad, pero bueno, pues se dieron situaciones. Para nosotros es muy importante la sistematización de esta actividad porque no se había realizado. Fue un esfuerzo grande que se realizó. Bueno, de hecho, yo creo que no hemos hecho nada igual desde ese momento, porque es bastante el trabajo y los recursos que se requieren. Pero muchísimas gracias por el trabajo y las disculpas de los compañeros y compañeras que hoy desean participar, pero no fue posible. Entonces, espero que puedan después ver la grabación y estar al tanto, porque teníamos mucha ilusión de estar todos juntos hoy, pero bueno. Siempre alguna situación. Lo bueno de estas tecnologías es que podemos sacar el provecho también para eso, ¿no? No solo sacar a lo que está lejos, sino también poder encontrarnos en horarios diferentes. Exactamente. Entonces, reiterarles las gracias de parte de la asociación por el esfuerzo, por el trabajo, y esto es un material que para nosotros es muy valioso, porque el esfuerzo fue grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, muy bienvenida. Yo creo que cada uno de los grupos se puede ir presentando conforme va tomando la palabra. La idea, Andrea, no es hacer algo demasiado extenso, sino que cada grupo va a contar con de 7 minutos a 10 minutitos para exponer, presentarles los resultados de este trabajo que ha sido una gran experiencia, me parece, de aprendizajes múltiples para los equipos. Entonces, me gustaría comenzar por el proyecto justo en el que estuviste involucrada, ¿no? De el emprendedurismo con las mujeres de DITSU y el INAMU, para que puedan contar con esta informacióncita de primera mano. Si gustan, el equipo voy a ponerles la de compartir pantalla cuando gusten utilizar esa herramienta o si prefieren que yo proyecte también. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Álvarez. Yo soy perteneciente al grupo que hizo como decía la profesora previamente, la sistematización del proyecto de emprendedurismo con mujeres de DITSU y INAMU. Y bueno, agradecerle a Andrea su presencia por acá, ¿verdad? Para nosotros también es muy importante poder hacer la devolución del trabajo que se realizó.
Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, bueno, sí, como les decía previamente, nosotros trabajamos el sistema de proyecto de emprendedurismo con mujeres de Itsu y NAMU, ¿verdad? Aprendizajes de la experiencia. Puedes bajarlo, Luis. Y en sí, los objetivos de esta sistematización era descubrir a nivel integral las experiencias de la población receptora de la capacitación seguras, efectivas y capaces de la Asociación de Itsu y el INAMU que se realizó para el año 2016. El eje principal que teníamos era pues conocer, ¿verdad? La participación de la experiencia de participación de las mujeres que pertenecían a Itsu en ese entonces en esas capacitaciones sobre emprendedurismo. Y bueno, lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de hacer los contactos, ¿verdad? Con las personas, poder visitarlas, como Andrea ya sabrá, donde les hizo entrevistas, ¿verdad? Entonces, la recuperación histórica que podemos presentar ahorita es el planteamiento de la capacitación por parte del INAMU, ¿verdad? Luego la iniciativa de DITSU para poder participar o ser tomadas en esto. Las estrategias logísticas para poder acceder por parte de los participantes. Y por último, la capacitación en diferentes temáticas que tuvo pues el proyecto en sí, ¿verdad? Que fue emprendedurismo, educación legal, psicología, autoestima, entre otros, que en un principio era pues emprendedurismo, pero estos demás temas fueron surgiendo y también fueron pues añadidos al aprendizaje que se obtuvo. Muy buenas noches, perdona que te interrumpa, Andrés. Mi Ajá. nombre es Luis, yo estoy trabajando con Andrés y con otras compañeras en el trabajo. Básicamente esta recuperación histórica fue como un tipo de línea del tiempo que hicimos nosotros con todos los relatos que nos dieron ustedes, ¿verdad? Como parte de ITSU, de lo que fue esa capacitación. Entonces esto es como una línea del tiempo de lo que ustedes pudieron brindarnos. Y bueno, aquí hicimos como un recuento de procesos claves, ¿verdad? En sí. Entonces, lo primero que sucedió después de eso que comentaba Luis previamente, ¿verdad? Que fue lo que hicimos. Pudimos darnos cuenta que, bueno, DITSU nació como una iniciativa para la meseta central. ¿Por qué para la meseta central? Porque algunas de las personas fundadoras se movilizaron a Pérez Celedón, ¿verdad? A una capacitación sobre vida independiente, ¿verdad? Para personas con discapacidad y observaron que existía un modelo con ese tipo de proyectos que puede ser implementado en la meseta central. Entonces lo trajeron para acá y lo adaptaron a las condiciones que eran necesarias, ¿verdad? Luego, ya de lleno con el proyecto de la capacitación, ¿verdad? Ingresaron al sistema del INAMU, donde fue un proceso duro, digamos, incluso la persona presidenta en ese entonces de la asociación tuvo que hacer fila en una acera donde no tenía las condiciones para movilizarse, ¿verdad? Cuando llegó a firmar los papeleos ya no podía firmar, entonces ya hubo un inconveniente que porque la persona que la acompañaba tenía que hacer la firma y otro montón de cosas, donde se empieza a demostrar, ¿verdad? Que para el INAMU las personas con discapacidad no estaban contempladas en esos proyectos y por ende entonces las condiciones para acceder no eran aptas según ley 7600 por lo menos. Luego, bueno, logran ingresar a la capacitación, ¿verdad? Una capacitación donde tuvieron que trabajar con las uñas también, los recursos eran muy escasos, no estaba contemplada muchas cosas como el transporte, la alimentación, en caso de las personas con discapacidad tienen que movilizarse de alguna u otra manera de forma personal, incurriendo en gastos y otro montón de situaciones que complicaron mucho por lo menos el acceso a la capacitación. Sin embargo, también la capacitación tuvo muchas cosas buenas, ¿verdad? Que sería el último punto, los conocimientos adquiridos y la continuidad de eso. Como lo mencionábamos previamente, si bien era una capacitación sobre emprendedurismo más que todo, ¿verdad? Para mujeres, los temas se diversificaron de tal manera que pudieron obtener conocimientos de cómo defender sus derechos mediante un recurso de amparo, sobre salud emocional, ¿verdad? No solo para las personas con discapacidad, sino para sus personas cuidadoras en ese caso. Y esto ha permitido que hasta hoy en día DITSU continúe trabajando siempre fuerte, ¿verdad?
y acumulando y poniendo en práctica esos conocimientos. Y bueno, ya desprendido de esto, no sé si arriba había otra filmina antes de esa. Voy. A ver. Ok. Ya está. Sí, señor. Okay. A partir de ese proceso, realizamos una interpretación sociológica crítica, ¿verdad? Donde pues nos dimos cuenta que pues para poder entrar al programa fue un gran esfuerzo por parte de la asociación. Las experiencias que tuvieron más alcance son las que las llevaron a las personas a poder tener decisiones propias, ¿verdad? Y esa autonomía, que era lo que se buscaba con la aplicación de este modelo traído de Pérez Celedón a la meseta central. Y como les decía previamente, ¿verdad? El INAMU no contemplaba las condiciones para el acceso a las mujeres con discapacidad en sus proyectos, por lo que sí es necesario, claro, reestructurar ese tipo de aspectos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a las conclusiones. Y como conclusiones y recomendaciones, por lo menos hacia el INAMU y otras instituciones interesadas en el tema de discapacidad, pensamos que deben de tener personas que se encarguen de la asesoría para estas situaciones, donde se contemplen todos esos aspectos que quedaron por fuera y que complicaron mucho más el acceso a la capacitación, ¿verdad? También para DITSU sería bueno expandir un poco el contacto con otras instituciones. Si bien sabemos que el INAMU es como el que uno podría recurrir de forma inmediata, ¿verdad? Estaría buenísimo ir abriendo un poco de brecha con otras instituciones, tanto privadas como públicas, que puedan también brindar ese tipo de capacitaciones y que incluso estén tal vez un poco más preparadas, ¿verdad? Para el tema de discapacidad. También otra de las cosas que pensamos, y fue algo de lo que fue recurrente, y por lo que se quiso hacer esta sistematización verdaderamente, es que como era un asunto del INAMU, solo pudieron participar mujeres, no pudieron participar hombres que pertenecían a DITSU. Entonces, esas alianzas estratégicas que hablábamos previamente, puede ser que abran un poco más el espectro para que toda la población de DITSU pueda integrarse a ese tipo de capacitaciones, ¿verdad? Y también, pues, poder socializar este tipo de experiencias para que no se quede solo dentro de la asociación, sino que pueda llegar tanto a otras asociaciones como a personas externas de la asociación, ¿verdad? Como miembros de la familia o personas directamente relacionadas a la población con discapacidad, de modo que los aprendizajes que DITSU como tal ha podido mantener y poner en práctica puedan expandirse un poco más. Y eso sería nuestra síntesis de la sistematización. Muchísimas gracias, compañeros, por esta presentación. No sé, Andrea, si hay alguna consulta o quisieras comentar algo sobre lo que expusieron. No, solamente reiterar que sí se trabajó con las uñas, de hecho no se contempló en el rubro para transporte. Tuvimos que de la misma plata que era para pagar los profesionales, bueno, hacer malabares. Entonces eso refleja que el INAMU no tiene visión de discapacidad. No la tiene porque no contempla esto, ¿verdad? Que se requiere transporte para personas con discapacidad. Y sí, estoy de acuerdo. Se debe hacer alianzas con otras instituciones y también para poder tomar en cuenta a los compañeros, que no queden fuera los compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Qué bueno, nos alegra escuchar eso, doña Andrea. Y verdaderamente es la realidad del trabajo, ¿verdad? Poder visibilizar este tipo de aspectos y que verdaderamente ustedes que vivieron la experiencia en carne propia puedan identificar las cosas como certeras. Entonces le agradecemos.
Muchas gracias, compañeros, compañera. La siguiente parte de las sistematizaciones para Ditsu fue más bien que nos permitieran conocer un poquito de la historia del movimiento de personas con discapacidad en Costa Rica. Y me gustaría que hagamos esta presentación en un orden cronológico, o sea, siguiendo desde el movimiento que fue entrevistado de más lejanía hasta el de más cercanía. En primer lugar, se trabajó con la población que estuvo presionando sobre la obtención de la ley 7600. Entonces, no sé quién del grupo quiera comenzar a hacer la presentación de este primer momento del movimiento de personas con discapacidad en el país. Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí se escucha, Estefanía, adelante. Ok, perfecto. Voy a compartir la pantalla primero. Mm, Voy, profe, es que no me sale. Ya acá está. No te preocupes. Ya se está cargando. Listo. Tani, me indica si ves bien. Me está cargando. Ok, ahora sí. Bueno, el grupo de nosotras les va a devolver un poco la parte que investigamos o que trabajamos sobre la ley 7000, sobre la ley 7600, específicamente las acciones políticas del movimiento de las personas con discapacidad en torno a la aprobación de esta ley. Si gustas pasos, por Y se pasó, ¿no? ¿Verdad? Qué pena, es que vieran que tengo no, un mal internet acá donde vivo. Si tranquila, igual yo querés, estoy yo con el internet comparto, Steph. pegado. Ah, ok, Alex, Entonces, sale, perfecto. Disculpen, gracias. tranquila. Entonces, voy. Sí están viendo, ¿verdad? Ya se ve. Sí, ok. Perfecto. Alexandra. Voy. ¿Dónde es que lo hago en grande? Qué dicha. Ahí va. Ok, sí, bueno, como hablaba Tanisha, nuestro grupo, nosotros nos encargamos más que todo sobre estas acciones políticas del movimiento de personas con discapacidad en torno a la aprobación de la Ley de Igualdad para Oportunidades para las Personas con Discapacidad, mayormente conocida como la Ley 7600. Entonces, bueno, lo que nosotras, perdón, queríamos hacer más que todo era brindar un informe a la asociación DITSU que reuniera estos aspectos sobre la importancia de conocer cómo fue que se estableció en Costa Rica o cómo fue que se visibilizó más que todo el movimiento de personas con discapacidad, y que incluyera acciones que realizaron durante este tiempo para la aprobación de esta ley de las 7600. Bueno, también aquí, como dice el objetivo final, que incluye las acciones que se realizan actualmente, a las cuales se les puede dar seguimiento para de esta forma consolidar y dar apoyo a las organizaciones que continúen en la búsqueda de mejoras para la población con discapacidad. Que bueno, que recientemente habíamos estado viendo que se le quería hacer unas reformas a la ley 7600 y muchas de estas reformas no iban a ser muy en beneficio de de la población con personas con discapacidad. Entonces, un poco sobre la recuperación histórica relevante. Bueno, aquí lo dividimos más que todo como por décadas. Entonces, en los 70s, y lo pusimos más que todo, principales hitos o principales aspectos que se fueron estableciendo aquí en Costa Rica respecto al acceso a los derechos para las personas con discapacidad. Entonces, en los 70s, en el 73 específicamente, tenemos que se creó el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Perdón si escuchan el tren. Bueno.
Ok, listo, es que ahora está pasando como con más sonido el tren, pita más. Bueno, en el 1974 se da la apertura de la carrera de bachillerato en educación especial de la Universidad de Costa Rica. Em, para los 80 se da el decreto 16.831 que crea el Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller. Y bueno, en los 90 que se coloca en la agenda pública el tema de los derechos de las personas con discapacidad en las elecciones de 1994. Claro, digamos, esto es más que todo a nivel nacional, lo que estaba sucediendo en torno al acceso a los derechos con las personas con discapacidad. Sí, es importante recalcar que a nivel de internacional ya se estaban dando, específicamente en las Naciones Unidas, se estaban dando, y diferentes organismos internacionales estaban dando nuevas legislaciones o nuevos mandatos o nuevas formas para que las personas con discapacidad tuvieran mayores accesos en cada uno de los estados. Entonces, a partir de todo este contexto internacional es que en Costa Rica se empieza también a visibilizar que las personas con discapacidad tienen derechos. Entonces, uno de los principales que más o menos nos destacaban dentro de las entrevistas es que con las elecciones de 1994, cuando gana José Figueres Ferrer, José María, perdón, Figueres Olsen, sí, ajá. Él, bueno, él gana y él da un comisionado él nombra un comisionado para las personas con discapacidad. Entonces, lo que más o menos nosotros entendimos dentro de estas entrevistas y que a partir de esta visibilización en la agenda en que las personas con discapacidad también tienen derechos, es que se crea toda una comisión mixta dentro de la asamblea para, garantizar leyes que pudieran beneficiar a esta población. Bueno, finalmente, con todas las acciones políticas que realizaron a nivel político y a nivel institucional, a nivel de la sociedad civil, en abril de 1995, se presenta esta ley o el expediente 12.197, que es la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y se aprueba de manera unánime en mayo de 1996. Bueno, para nosotras la principal actividad que realizamos entre estos procesos claves fue la búsqueda de fuentes de información. No había mucha información respecto a cómo se da todo este proceso de la aprobación de la ley 7.600, más que está todo a nivel institucional, a nivel legislativo, pero no a nivel de estudios o a nivel de programas de diferentes organismos que nos explicaran o que nos dijera específicamente cómo fue o cuál fue el papel redundante del movimiento con personas con discapacidad. Entonces, como una segunda forma de obtener la información, lo hicimos a través de entrevistas con Damaris Solano y con doña Ana Elena Chacón, que nos aportaron, nos dieron información muy valiosa, que nos pidieron acercarnos un poco a lo que ocurrió para la aprobación de la ley 7.600 y de los movimientos en general que se gestaron para el apoyo de la misma. Bueno, doña Ana Elena Chacón nos cuenta un poco la experiencia que ella tuvo desde el rol del madre. Claro, ella tuvo toda también esta incidencia política. Sin embargo, lo que ella nos menciona en su entrevista es que específicamente cuando se está dando la aprobación de la ley 7.600, ella está como un apoyo, como una madre, que ella tiene una hija que es parte de la población con discapacidad. Entonces su apoyo, más que todo, lo que ella menciona es que fue a partir de ahí. Ella había sido presidenta del Senare y todo el asunto, entonces ella pues su experiencia más que todo es como su rol desde madre, no tanto desde el político. Claro, era una figura, entonces ya dando su apoyo a este proyecto de ley ya era muy, muy relevante. Doña Mari Solano, lo que nos mencionó en su entrevista, bueno, ella nos da todo este contexto, tanto a nivel internacional como nacional, y nos mencionó cómo el movimiento con discapacidad estuvo presente dentro de cada una de las discusiones o de los debates dentro de la comisión, tanto dentro de de la comisión mixta en este caso, como de el debate que hubo para el primer y segundo debate. Era muy interesante porque ella nos mencionaba que, bueno, por un lado ella iba como representante de la población con personas con discapacidad, pero ella también era maestra y decía que una parte de las personas o de un grupo que se estaba movilizando en contra eran desde el sector educación, también estaba el sector transporte. Entonces
ella decía, bueno, es que yo voy con mi experiencia como persona con discapacidad, yo voy y doy el cuerpo porque ella estaba presente, ella ponía pancartas, ella también reunía a las personas, y toda esta movimiento, toda esta actividad que ella estuvo ahí presente. Un poco sobre la reflexión e interpretación crítica, bueno, nosotras, perdón, sí nos pareció como muy interesante el hecho de que, bueno, hubiera un apoyo institucional y político por parte de las diferentes fuerzas de los partidos políticos que estaban presentes en la Asamblea Legislativa, y que haya sido a partir del Poder Ejecutivo que se iniciara, bueno, que dieran como el primer paso para poder, la creación de derechos para personas con discapacidad. Claro está, doña misma Damaris Solano nos decía que hay cosas pendientes dentro de dentro de esta misma ley, hay cosas que ya no son actuales, que se tienen que reformar, pero sin embargo, no ha habido ahorita este apoyo político para que se reformen en pro de las personas con discapacidad. Dentro de las conclusiones que tenemos, de manera muy rápida, lo que nos mencionaron las entrevistadas es que el paradigma de Costa Rica era muy asistencialista desde la parte de la medicina, y con esta nueva aprobación de la ley se entiende que las personas con discapacidad son personas garantes de derecho y por tanto se les debe de respetar y se les debe otorgar derechos en salud, en educación, en atención, entre otras cosas. También muchas de estas actividades que se realizaron para aprobar esta ley estuvieron enmarcadas las acciones políticos institucionales, que era como lo que veníamos mencionando un poco, con reuniones a partir desde la convocatoria por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo para discutir las diferentes temáticas que deberían de ser incluidas en la ley. Y bueno, que la ley 7700 deben contener reformas que se adapten a la actualidad, incluir temas como el acceso a la tecnología y la conectividad para este grupo, así como la inclusión a las personas con discapacidad psicosociales, ya que doña Maris Solano nos mencionaba que cuando se estuvo en el proceso de la creación de esta ley, que dentro del mismo movimiento con discapacidad dijeron que, bueno, no estaban estas personas con discapacidad psicosociales y que tal vez más adelante se les podía otorgar o reconocer. Entonces, bueno, este grupo está invisible dentro de esta ley. Y bueno, esto sería como todo. No sé si alguna de las chicas quiere mencionar algo también. De mi parte, no, Alex, muchas gracias. Si habrá alguna pregunta. Muchísimas gracias al equipo por este trabajo. Yo creo que es fundamental, ¿verdad? Reconocer también ese momento importante que diferencia además a Costa Rica de otros países de América Latina en tener una legislación desde los años 90 en este campo, y además con reivindicaciones muy visionarias para la época. No todas se pudieron llevar a buen término, ¿verdad? Como lo hemos sabido en términos de accesibilidad, es uno de los grandes desafíos que cotidianamente viven las personas con discapacidad hasta la fecha. Bien, el siguiente grupo... Perdón, sigue Sí. siendo más lo pendiente que lo cumplir, desgraciadamente, ¿verdad? Y Claro. estamos precisamente en este momento viendo muy amenazados nuestros derechos, amenazados con retroceder, ¿verdad? Derechos que nos ha costado, y estamos en momentos cruciales en donde si no nos ponemos vivos vamos a retroceder. Completamente, Andrea. Y además el tema de que esta lucha no es algo que termina, ¿verdad? Justamente que no se pueden dar por sentados derechos, y por más que haya legislación, ¿verdad? El llevarlos a la práctica siempre el gran reto que se tiene. Vamos entonces, si les parece, al siguiente grupo que nos va a presentar la lucha de lo que fue la pelea por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país. ¿Quién nos acompañará? Jorge. Hola,
Sí, ¿cómo está, profe? Y ¿cómo está, Andrea? Mucho gusto. De parte de todo el grupo de investigación del proceso de creación de la Convención de Personas con Discapacidad, que fue, bueno, este fue nuestro eje temático. Primero que nada, de parte de todo el grupo, agradecerle a IPSU y agradecerle a todo el grupo por la paciencia y todo el proceso. Ha sido un proceso bastante extenuante, no es para menos. Bueno, mis compañeros, mis compañeras Tamar, Brian, Andrea y Rosa, ¿verdad? De parte de todos nosotros, incluyendo este servidor, le agradecemos primero que nada la oportunidad y el tiempo, ¿verdad? Prestado por todos ustedes. Y bueno, el tema de nosotros, tal cual el título, ¿verdad? Es un poco extenso, se llama Sistematización de experiencias de las contribuciones de las personas representantes de personas con discapacidad organizadas en Costa Rica para la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, básicamente el eje de nosotros fue eso, ¿verdad? Verificar, o sea, cuáles fueron las contribuciones de esas personas en el proceso, digamos, de construcción de la Convención de Personas con Discapacidad. Tami, si gustas, me ayudas a pasar la línea, por favor. Excelente. Bueno, el objetivo general, ¿verdad? Fue tal cual lo indica la primera, ¿verdad? Recuperar las contribuciones de las personas organizadas en torno a la aprobación de la Convención Internacional. Ahora, los objetivos específicos de nosotros fueron 3, ¿verdad? El primero fue determinar las razones principales por las cuales llegaron a cabo, generar las acciones políticas, ¿verdad? Para la creación de la Convención Internacional y que obviamente, por supuesto, tuviera incidencia acá en Costa Rica. El segundo paso, bueno, el segundo objetivo fue identificar los principales actores civiles, sociales, jurídicos, ¿verdad? Pues básicamente, por decirlo así, el componente de la sociedad civil, ¿verdad? Que participó en el desarrollo de la convención, y pues por supuesto describir las limitaciones, tanto internas, o sea, a nivel de Costa Rica, como también a nivel externo, ¿verdad? Temas de política internacional, que surgieron en este caso. Mira, si ya acabo de ver. Voy a minimizar. Ya me quitaron ahí, gracias. Digamos que surgieron en torno a la propuesta de la convención. Para comentarte, Andrea, un poco el proceso, cómo nosotros hicimos digamos, la investigación, ¿verdad? Intentamos contactar a 5 personas, ¿verdad? De la sociedad civil, ¿verdad? Que participaron en el proceso de la convención. Entre ellos, bueno, una de ellas fue Catalina de Bandas, que fue comisionada ante las Naciones Unidas, don Oscar Rivera, don Federico, me fue el apellido, Federico Montero, ¿qué más estuvo? Entre los, bueno, Erika Álvarez, y Luis Fernando Storga Gardens, y doña Mari Solano, cómo no. De todas estas personas logramos entrevistar a doña Mari Solano y a don Oscar Rivera, que fue, de hecho, ellos dos fueron pues prácticamente nuestras fuentes de información, porque el resto de, digamos, entrevistados, nos costó un poco contactarlos por sus itinerarios, más que todo por temas de itinerarios, diferentes horarios. En el caso de doña Catalina de Bandas, ¿verdad? Que intentamos contactarle, fue casi que imposible, bueno, imposible de hecho, pero trabajamos con lo que tuvimos. Un poco de recuperación histórica, ¿verdad? Bueno, en base a las 2 entrevistas que tuvimos, la primera fue la de doña Mari Solano el 4 de julio, ¿verdad? Uno de los aspectos que compartimos con doña Mari, ¿verdad? Pues en esta participación, fue el hecho de vivir la convención, ¿verdad? Y sobre aspectos, por ejemplo, que no se mencionan, el hecho de vivir en pareja, la alineación, ¿verdad? De derechos sobre ser madre, trabajadora y aspectos de la vida cotidiana, que tal vez en su momento fueron aspectos que no se contemplaron a nivel micro, ¿verdad?
en la convención, porque la convención es un marco jurídico, ¿verdad? Macro, ¿verdad? Que ve toda la cuestión de derechos humanos como un todo, ¿verdad? Entonces a veces no, es muy general, no va a lo específico. Luego, otra cuestión que nos comentaba doña Amaris fue la capacidad jurídica de la convención y sobre la responsabilidad del cumplimiento al desacato de la convención como tal. Esto del desacato viene siendo más que todo como la, la responsabilidad de los Estados miembros, ¿verdad?, que componen la convención al cumplimiento de estas normativas a nivel de política interna del país, ¿verdad? Y las posibilidades, y entre estas cuestiones, digamos, de incumplimientos que nos mencionaba doña Maris, fue las posibilidades laborales de las personas con las discapacidades, ¿verdad? El tema de respuesta de inmunidad al entorno, entre otros. El 19 de julio tuvimos el placer, el enorme placer de poder conversar con don Oscar Rivera, ¿verdad? Y lo que nos comentaba él, ¿verdad?, fue que se dio un paralelismo importante sobre la creación de la convención, ¿verdad?, donde se llegó a un buen término por parte de los Estados miembros. De hecho, nos indicó que no hubieron como mayores complicaciones o retos, ¿verdad?, entre los países miembros. También hubo una congruencia en torno a lo que se quería llegar. Y bueno, explicó que uno de los grandes retos del país, o sea, Costa Rica como tal, a la hora de llegar a proponer, ¿verdad?, fue el establecer un problema de tipo estructural, ¿verdad?, informativo de los que crean y promulgan leyes en las que tengan los asuntos consultivos de acá. Tami, si quieres pasar la primera. Gracias. Ok. Ahora, a nivel crítico, bueno, nosotros, de todo esto que nos comentó doña Amaris y que nos comentó don Oscar, ¿verdad?, es que cuando se creó la convención, ¿verdad?, de personas con discapacidad, bueno, la convención internacional, es que no existieron en sí liderazgos entre países. Entonces, es una de las cuestiones que nosotros le preguntamos a don Oscar, ¿verdad? Le preguntamos, bueno, dentro de todos los países, ¿hubo algún posicionamiento político? ¿Hubieron divergencias? ¿Hubieron relaciones de poder, ¿verdad? Entre, por ejemplo, países, por ejemplo, el orbe centroamericano, norteamericano, ¿verdad? Si hubo también relaciones de poder por temas de poder económico, ¿verdad?, entre otros, y nos indicó que no, que en realidad hubo una gran mayoría de delegados de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que prácticamente eran personas con discapacidad, entonces iban bajo un término común, ¿verdad? Y nos indicó don Oscar también que, bueno, que nos indicó él, así en palabras de él, que los representantes del Instituto Iberoamericano sobre Personas con Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, el IDI, digo que primero que nada la sede acá en Costa Rica y algunos líderes del foro, duró el proceso en general de la construcción, duró aproximadamente 2 años y medio, o sea, más bien fue un proceso a la hora de elaborar una convención internacional, que me fue un proceso bastante expedito, o sea, producto de la misma, ¿verdad?, de que no se presentaron trabas, por decirlo así, para crear los postulados, ¿verdad?, los acápites del proceso. También, si quieres, ¿me ayudas a pasar? Ok. Bueno, dentro de las conclusiones a las que nosotros llegamos, ¿verdad?, es que la razón principal de la creación de la convención sobre personas con discapacidad fue prácticamente eso, ¿verdad?, atender las preocupaciones que parte de las poblaciones que no contaban con una convención que velara por la protección y promoción de sus derechos. Dentro del esfuerzo digamos, dentro de lo que llegamos a concluir parte de todo el proceso de conversación con doña Maris y con don Oscar, ¿verdad?, fue que el esfuerzo ejercido por los diversos órganos participantes y las poblaciones con discapacidad lograron encontrar consensos, así como el Estado costarricense no puso resistencia y permitió que dichos acuerdos pudieran ser llevados a cabo.
parte de lo que nosotros trabajamos durante todo el proceso es que la entrevista y la información recolectada y que uno de los momentos más tensos en torno a la aprobación de la convención, eso nos lo indicó don Oscar, fue el momento de ratificar el documento, ya que, digamos, varios países se abstuvieron a ello y hubo un proceso de resistencia, aunque, digamos, no hubiera un proceso de resistencia en la construcción de los postulados, hubo resistencia como en la aprobación final, ¿verdad? Porque algunos postulados respondían a, digamos, intereses políticos internos, ¿verdad? Y que todavía queda mucho trabajo por realizar, ¿verdad? En todo el proceso. Nos mencionaba don Oscar que parte de todo el trabajo que, digamos, y de la Asamblea Legislativa, es que todo ese trabajo por realizar es de la cuestión, Andrea, de la autonomía que puedan tener las personas con discapacidad de autogestionarse, tanto en la vida social como en la vida privada, en la vida pública, que hay muchas cuestiones, por ejemplo, de temas de, de accesibilidad, digamos, en materia de seguridad vial, obra pública, entre otras, por poner un ejemplo, porque él lo mencionó muchísimo, ¿verdad? En que las personas puedan desarrollarse de forma plena, ¿verdad? Y que muchos de los postulados, y uno de los más importantes, uno de los que recuerdo con más claridad, ¿verdad? Es que todos los Estados miembros deben de cumplir obligatoriamente, ¿verdad? Cada uno de los postulados de la Convención como Estados miembros, ¿verdad? Porque, así lo dicta el derecho internacional. Y muchos de los procesos internos acá no se están cumpliendo. Tami, sacar no sé si hay una más. No sé si esta es la última, Tami. Es la última. Sí. Ah, ok. Y eso sería, digamos, lo que nosotros logramos recolectar con don Oscar. Creo que fue una experiencia súper rica porque él nos comentó todo el proceso de una forma bastante amplia y bueno, ¿verdad? Quedó muy claro, ¿verdad? Que pese a que se crean convenciones a nivel internacional, en general hay muchas falencias. Entonces, eh, eso sería nuestro análisis del proceso. Muchas gracias, Jorge y compañeras. Y precisamente destacar en los momentos iniciales, algo que nos señalaba Mari, es que los momentos iniciales de la gestión de esa convención a nivel mundial, el país, Costa Rica, tuvo una presencia muy importante de sus activistas en el involucramiento y la construcción de las propuestas para ese documento jurídico que además es la primera convención de derechos del siglo XXI. Y bueno, traerlo como legislación al país es un reto enorme porque, ¿verdad?, es convertirlo a reglamentos y demás. No sé si hay algún comentario del resto del grupo de Andrea. Si no es así, entonces pasaríamos al último de los equipos que trabajó la sistematización sobre el movimiento de personas con discapacidad en torno a la última legislación que tiene que ver con la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad en el país. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Adelante, Génesis. ¿Quién está hablando? Sí, Génesis. Bueno, estoy teniendo un poco de dificultades con el internet, entonces por aquello, para que, por si se me corta o algo así. De acuerdo, te avisamos.
Bueno, listo. Em, Buenas noches a todos y todas. Compañeros integrantes y compañeras son, perdón, denme la paginita, porfa. Ajá. Ronnie Gómez Matarrita, mi persona Génesis Mora Serrano, Valeria Pérez Rojas, Alessandro Salazar Camacho, que va a ser mi compañero que va a estar exponiendo el día de hoy, y Valeria Celedón Cruz. Bueno, el tema que nosotros y nosotras trabajamos para hacer la sistematización de experiencias fue acciones políticas del movimiento de personas con discapacidad en torno a la aprobación de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, número 9379. Entonces, bueno, los objetivos que perseguimos a lo largo de este proyecto fue, bueno, las acciones, el objetivo o experiencia sistematizar en tiempo y lugar las acciones políticas del movimiento de personas con discapacidad en Costa Rica en torno a la aprobación de la ley número 9379 desde el año 2016 hasta la actualidad. Y el objetivo preciso a alcanzar como resultado de esta sistematización fue recuperar la historia de algunas personas involucradas en el movimiento social que se llevó a cabo para la ley de la autonomía y así poder elaborar una síntesis de experiencias personales y secundarias de este proceso para una respectiva contextualización. Buenas noches. ¿Sí me pueden ver y escuchar bien? Sí, adelante. Ok, bueno, como ya lo mencionó mi compañera Génesis, entonces, para poder hacer la recuperación histórica de este proceso, nosotros nos centramos en tres puntos importantes, el cual es cómo nació el interés por la lucha por una autonomía, cómo fue el proceso durante la lucha y la percepción de la ley sobre la autonomía personal de las personas con discapacidad que se aprobó y que aún se mantiene vigente, ¿verdad? Con respecto a cómo nació el interés por la lucha de una autonomía, se rescatan elementos importantes, así de manera muy sintética, dos aspectos, el cual es un primer viaje que algunas personas de vida independiente realizan a Japón y tienen esta primera experiencia con la ley de autonomía personal, ¿verdad? Ven como a primera mano cómo es que funciona ese tipo de autonomía en la realidad de este país. Entonces van tomando herramientas, van tomando como maneras de ver cómo es que puede esto aplicarse aquí en Costa Rica y cómo pueden ir haciendo para poder traer esa realidad aquí, digamos. Y como un segundo punto es el contacto que tienen esas personas con la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, que en sus siglas es ALAMUD, el cual por medio van creando como estos medios de comunicación, de trabajo en equipo para poder ir haciendo una representatividad más grande, ¿verdad? Perdón, como un punto, como el otro punto de importancia es cómo fue el proceso durante la lucha, donde se rescatan procesos importantes que definieron el cómo fue el proceso durante la lucha, durante este proceso de poder conseguir la ley, ¿verdad? Se mencionan diferentes momentos, como las primeras marchas que realizaron pocos días de haber vuelto de Japón. Gran parte de esas marchas se realizaron en Pérez Celedón, que fue un lugar importante que mencionaron ya el primer grupo, en Pérez Celedón o en diferentes partes del país. Se mencionaron también ya después cuando se fueron desplazando las marchas en la capital, en San José, justamente ubicadas en el edificio de la Asamblea Legislativa, que los rodeaban, utilizaban pancartas, utilizaban mensajes, pines, daban afiches y tenían un mensaje que eran como su eslogan, ¿no? Como su mensaje principal, el cual decía, como ciudadanos con discapacidad, también abrazamos nuestra independencia, ¿verdad? Entonces son todos estos procesos, todas estas maneras de poder
llevar adelante la lucha y poder conseguir esa aprobación de la ley. También se mencionan que la marcha o la actividad con mayor significancia fue la marcha que realizaron, si no me equivoco, fue de Pérez Celedón a San José, que fue de 283 kilómetros y que duró alrededor de unos 13 días. Eso tuvo una gran cobertura a nivel país por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? Que hay aquí en el país. Y también tuvo un gran apoyo a nivel de país también, pero con las comunidades en las que ellos iban transitando, ya que les daban comida, les daban agua, les daban techo cuando era necesario. Entonces todo eso tuvo una gran pues trascendencia, ¿verdad? A partir de todo este abordaje por medio de los medios de comunicación que se le dieron, a algunos de los diputados y diputadas que estaban ejerciendo en ese momento, pues se enteraron y les dieron como este apoyo. También un momento muy importante que definió el proceso de lucha, ¿verdad?, para la aprobación de esta ley fue poco antes de que se aprobara la ley, que entró como en un periodo de archivo, digamos, archivaron esta ley y ellos se dieron cuenta. Entonces, cuando ellos empezaron a preguntar y se dieron cuenta que pues estaba archivado, empezaron a mover contactos, empezaron a comunicarse y pudieron interrumpir esa acción de archivarlo y poder mantenerlo vigente y pues posteriormente aprobarlo, ¿no? Y en un tercer momento, la percepción de la ley sobre la autonomía personal de las personas con discapacidad que se aprobó y que aún se mantiene vigente. Se mencionaron muchas cosas de las personas que nos ayudaron, ¿verdad? Y que entrevistamos. Entre la mayoría, si no es que todas, mencionaron el estar agradecidos con la ley y sobre lo que abarca hasta ahora, porque es algo que les dio un punto de arranque. Sin embargo, sí apelan a que esta ley mantiene muchos sesgos y lo que abarca no es suficiente hasta ahora, o sea, no es un abordaje completo. Y se mencionan varios aspectos en los que destaca el hecho de que no se tiene un gran presupuesto o se debería dar un mayor presupuesto por parte del Estado a las instituciones que forman y que preparan a las personas que son asistentes de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y que lo requieran. ¿Qué es lo que pasa? Que no se tiene el presupuesto para poder preparar una gran cantidad de personas y por lo tanto la demanda que hay en el país por parte de las personas con discapacidad que necesitan una persona asistente, no abarca, ¿verdad? Esta demanda, por lo que queda muy corto. Además, el hecho de que la pobreza también añade este factor y vulnerabiliza más a esta población. Y el hecho de que una de las informantes también nos comunicó que en el país la desigualdad, perdón, la discapacidad del país tiene cara de mujer. Esto lo que quiere decir es que gran parte de la población con discapacidad del país es mujer, por lo que esta ley tiene sus sesgos en este sentido, ya que se abarca de una manera, la ley abarca de una manera general estos asuntos y no especifica, no como que aclara dependiendo de las poblaciones. Por lo tanto, como que queda un poco corta y no va más allá. Y tomando en cuenta lo anterior, se hace una reflexión, una interpretación crítica en donde se destacan algunos puntos también de manera general, en los que se destacan los siguientes. Primero, que el primer paso que se da en este proceso de lucha, ¿verdad?, para la ley, se da una transformación en el paradigma básicamente con un corte de tipo ideológico. ¿A qué queremos decir con esto? Que parten desde hay que romper con los estigmas que hay sobre la discapacidad e informar a la gente de qué se habla, o sea, de qué se trata cuando se habla de discapacidad y verdaderamente qué es lo que nosotros, bueno, ellos necesitan. Entonces, es romper con esos estigmas y partir desde un punto nuevo de la información.
Como segundo punto, también tenemos esta relación, nosotros le llamamos relación inspiracional con otros países, ¿verdad? Es que como al ver la realidad de otros países pueden tomar elementos que les puede ayudar y que ayudaron para poder implementar nuevas herramientas aquí en el país. Y como un tercer punto, el proceso de reconocimiento de la autonomía personal, ¿verdad? Ellos y ellas nos comentaban la importancia de reconocer la autonomía personal como un derecho, es el poder de decidir sobre sí y no que alguien más decida sobre ellos. Y es volver al punto inicial de romper con esos estigmas que hay de la población, de que por las diferentes condiciones de discapacidad que tengan no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo. Y no, ellos apelan al hecho de ellos pueden decidir sobre su cuerpo y es lo que quieren con esta ley, ¿verdad? Y como último punto es la presencia de los sesgos de la ley, que si bien se abarca grandes temas, todavía queda escueta en el sentido de que no abarca la mayoría de la población según lo que nos cuentan, pues lo que nos contaron las personas entrevistadas. Y pues mi compañera va a decir las conclusiones. Gracias, Ale. Sí, bueno, al realizar este proceso de sistematización de experiencias, de manera muy general pudimos concluir con que esta lucha fue muy importante dentro del marco de políticas públicas en el país, ya que le da una posibilidad de agencia política a las personas con discapacidad que antes no se le había dado, ¿verdad? Y que todavía por ende sigue la lucha. También existe una necesidad constante de reformular ciertas normativas en el tiempo, ya que consideramos que no se puede hablar de leyes como si estuvieran escritas en piedra, ¿verdad? Donde en su mayoría no existe una inclusividad real más allá de lo que siempre hemos escuchado, lo hegemónicamente establecido, ¿verdad? En torno al tema de discapacidad. También no podemos dejar de lado la importancia y el simbolismo de poner los cuerpos, ¿verdad?, para apropiarse de espacios políticos de lucha, tal como lo hicieron las personas con discapacidad, según nos informaron las personas entrevistadas, cuando realizaron el llamado o la marcha que llamaron el Pride, algo así, y que fue esta marcha que realizaron en Pérez Celedón. Y bueno, también se da esto de la integración de las diversas organizaciones en la búsqueda del establecimiento de esta ley. Entonces, esto resulta importante porque es un resultado de una lucha constante en la búsqueda de los derechos para todas las personas que ha ocurrido tanto dentro como fuera del país y que gracias a esto se ha visibilizado las diversas realidades y entonces esta ley aparece como una ley pionera a nivel centroamericano, ¿verdad? Pero no podemos dejar de lado que siguen habiendo muchos vacíos, ¿verdad? Y sesgos y por ende la lucha sigue. Entonces eso sería parte de las conclusiones. La siguiente diapositiva, vale. Bueno, esto sería parte de nuestra exposición. Muchísimas gracias. No sé si alguna persona tiene alguna consulta o comentario. La lucha sigue, ¿verdad? Porque como bien lo decían ustedes, y es así, la ley no es perfecta, tiene, sobre todo en el carácter selectivo, ¿verdad? Deja mucha gente por fuera que no puede pagar un asistente personal y lo necesita. Entonces, esa es una de las reformas que la ley necesita. Pero esa lucha vendrá en algún momento. Son muchas. Y yo creo que el papel de las organizaciones quedó muy ahí como un poco diluido, como que nos quitaron un poquito de, bueno, porque esta ley que aprobaron no es la que, ¿verdad? Se le fueron
y esto fue lo que quedó al final de todo lo que le quitaron, ¿verdad? El papel de las organizaciones, yo siento que quedó un poco diluido y esto es preocupante, lo del carácter selectivo, el hecho de que tanta gente que necesita un asistente y no lo puede pagar está quedando por fuera. Y entonces eso tendrá que retomarse en algún momento. Muchas gracias. A usted las gracias, Andrea, por el comentario. Muchas gracias a este equipo de trabajo. Yo creo que fueron excelentes sistematizaciones y el objetivo en general, Andrea, y para Ditsu ha sido recuperar partecitas pequeñas de esa gran historia del movimiento de personas con discapacidad en Costa Rica, de momentos clave de este movimiento, ¿verdad? Muchos quedaron ligados a la institucionalidad o a la legislación, pero que consideramos que la historia que hay que contar está ahí detrás de eso que queda en el papel o en la Constitución. Entonces, agradecerte muchísimo la presencia el día de hoy, las exposiciones de las y los estudiantes. Creo que son trabajos de muchísima calidad y la idea es que ustedes cuenten con este pequeño archivo ya, o inicio de pequeño archivo que ha sido como el objetivo que conversamos con Eduardo Bolaños de la posibilidad de ir construyendo poco a poco con pequeñas contribuciones a ese gran archivo de memoria, de la historia del movimiento de personas en Costa Rica. No sé si quieras dar algunas palabras como para concluir el día de hoy estas presentaciones. Agradecerles nuevamente en nombre de mis compañeras y compañeros por el trabajo tan rico que han hecho, tan detallado, diría yo. Agradecerles a todas y a todos por el esfuerzo y por permitirnos contar con esta información, ¿verdad? Que no estaba tal vez, ¿verdad? No contábamos con ella así en esta forma. Muchísimas gracias. Espero que el aprendizaje haya sido del agrado de ustedes, todo lo que pudieron aprender. Ya pueden decir que conocen un poco más de discapacidad, ¿verdad? Ya no podrían decir que creo que conocen bastante el movimiento de personas con discapacidad, todo lo que se ha venido haciendo y en la ruta que estamos y para dónde vamos y invitarlos a que se unan con nosotros. Necesitamos mucha gente que nos ayude en esta lucha constante, porque es constante. La amenaza es constante. En Costa Rica falta mucho. Hay mucha legislación, pero creo que a veces tanta cosa, tanto más bien como que se enreda, no sé, ¿verdad? No hay armonía, ¿no? Entonces eso no permite que, al menos que la convención, por ejemplo, se vea el fruto, tal vez, ¿verdad? Falta, y Costa Rica solo firma, pero es que no solo es firmar. Hay países que ni siquiera la han ratificado porque no es necesario. Se cumple, hay accesibilidad y se respetan los derechos. Entonces, no es solo firmar. Hay que ir más allá. Entonces, agradecerles nuevamente por el trabajo y espero que el aprendizaje haya sido bastante. Fue mutuo. Nosotros aprendimos de ustedes haciendo las entrevistas y todo. Y fue realmente muy bonito toda esta experiencia. Muchísimas gracias. No, los agradecidos y agradecidas somos nosotras, Andrea, de verdad que permitirnos tener este chance de generar un producto como este, yo creo que es una experiencia inigualable para
para cualquier grupo de estudiantes. No sé si alguno o alguna quisiera externar más allá de los resultados y las conclusiones del estudio, lo que fue para ustedes esta experiencia, porque sí creo que es un muy buen momento también para, dentro de esa devolución, agradecerle muchísimo a la organización y a todas las personas que hicieron posible estos trabajos. ¿Alguno quisiera mencionar, dar algunas palabras del grupo? Sí, bueno, profe, primero que nada, agradecerle a Andrea por estar acá con nosotros, agradecerle a Itsu por la disposición, tiempo por atendernos. Sé que, eh, sé que los pobladores con discapacidad tienen muchísimas necesidades aún imperantes, ¿verdad? Lo vivo precisamente con mi compañera de trabajo, Jennifer, ¿verdad? Una compañera que trabaja con otros pobladores con discapacidad y pues bueno, en los sistemas privados o públicos, ¿verdad? Hay muchísimas carencias, ¿verdad? En cuanto a, inclusive en el mismo desarrollo de planes pedagógicos estratégicos, ¿verdad? Y sobre todo también en necesidades específicas para cada población. Siento que las discapacidades en las personas, hay a veces la misma jurisdicción y la misma acción política y acción pública queda corta, ¿verdad? Porque el tema de las discapacidades, al igual que las personalidades, ¿verdad? Las formas de pensar de las personas es un prisma infinito, es infinito-dimensional, ¿verdad? Y, y creo que a veces, muchas veces las acciones quedan cortas, ¿verdad? Que considero que se hacen esfuerzos enormes por tratar de reivindicar los derechos de estas personas, tanto del actuar de ellas mismas, ¿verdad? Como de personas externas que tal vez no, no padecen o cargan con alguna discapacidad, al menos latente, ¿verdad? Porque hay personas que, como te digo, ¿verdad? Que usamos lentes, ¿verdad? Y ya eso es considerado una discapacidad, pero no es una discapacidad tan, digamos, tan evidente como otras eh, y que tal vez, digamos, se les corta como importante, pero todas las personas que tengamos alguna, alguna deficiencia física, ¿verdad? En algún aspecto ya es una discapacidad. Entonces, digamos que toda esta cuestión de alcances a nivel de, de gestión social, ¿verdad? A veces uno quisiera que tuviera mayor alcance, ¿verdad? Y no siempre se dan los resultados esperados. Se trata de llegar a un punto máximo, ¿verdad? Donde se logren los mejores alcances posibles, ¿verdad? Pero no siempre se llega a ese óptimo ideal, ¿verdad? Porque es muy complicado. Creo que eso es al igual que otros aristas, ¿verdad? No sé, ¿verdad? El tratamiento, por ejemplo, de desigualdades sociales, otras, ¿verdad? No siempre se logra eh, eh, no siempre se logra el común, pero se intenta llegar a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y tratar de, en la medida de lo posible, poder gestar cambio, ¿verdad? Por más pequeñito que sea, pero gestar ese cambio que es importante para estas poblaciones que, y que logren pues optimizar o mejorar en algo la calidad de vida de estas personas, tanto desde el ejercicio de sus derechos como, como, como simplemente el hecho de existir, ¿verdad? Y llevar sus vidas lo más plenamente posible. Y creo que eso Muchas es. gracias, Jorge. Dice Rosa en el chat que muchísimas gracias, fue un proceso muy enriquecedor que nos permitió ahondar y concientizar
en todo lo que se debe mejorar como país. Y Stephanie nos dice muchas gracias, Andrea. Alessandro había levantado la mano. ¿Quisieras hacer un comentario? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, no, bueno, nada más agradecerle de verdad a Andrea y a todos los que participaron, bueno, que no nos acompañan hoy, pero si ven la presentación, la grabación, perdón, agradecerles por ayudarnos en ese trabajo, porque realmente y sin las personas de las comunidades, de las entidades, lo que sea, pues no podemos hacer nada, ¿no? Y también importante, pues, adentrarnos a estos temas que no son muy hablados, pero que son tan importantes y que realmente, en mi opinión personal, pues dejó mucho conocimiento. Así que agradecerle, de verdad, a todos y a todas las que participaron. Muchas gracias, Alessandro. Y Eh, bien, sí, sí, profe, disculpe que interrumpa. Quería consultarle de qué forma la hacemos llegar a doña Andrea y al resto de personas integrantes de el documento, porque creo que obviamente ellos deben de tenerlo, entonces no sé por qué medio se les comparte a ellos para que ellos ya lo tengan en sus manos y que ojalá que le puedan sacar pues el provecho que le puedan sacar, ¿verdad? Pues quería claro que comentarles, sí. ¿verdad? A dónde hacemos llegar el documento, si es al link que nos compartiste por medio de la plataforma de mediación o si hay algún correo en particular donde se haya hecho para Sí, ahora ustedes lo inmediatamente. pueden dejar en la carpeta que les habilité. Yo Ok. les envié un mensajito con esa carpeta, pero Andrea, si lo conversaron, no estoy segura. Si necesita que se lo envíen directamente a cada persona con la que se hizo la entrevista o prefieren a en una sola entrega por correo a ustedes. No conversamos eso, pero si gustan les dejo el correo de ITSU y lo pueden enviar ahí. De acuerdo. Si gusta, tal vez, doña Andrea, nos lo envías por el chat para inmediatamente descargar el documento de la sistematización, bueno, el trabajo del documento escrito y compartirle también la presentación para hacerlo de una vez y que ya ustedes lo tengan en su correo. Perfecto. No sé si hay un correo general de ITSU que se pueda enviar. Es cr@gmail. Ese es el que está. Nada más permítame para meterme en el correo institucional para ver si hago eso de una vez. Gracias, Andrea. Génesis. Sí, profe, es que se me hizo como una confusión. ¿Los tenemos que enviar por separado o se envía en conjunto? Yo les habilité la carpeta, entonces en la carpeta lo pueden colocar y yo hago un solo envío. Creo que es un poquito más ordenado de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso sería por hoy. Muchas gracias, Andrea, por la presencia, por la colaboración de siempre, por estar acompañando también estos procesos de aprendizaje con la Universidad de Costa Rica y en este caso específico con la Escuela de Sociología. Y esperamos que la relación se mantenga, que sigamos fortaleciendo los lazos con ustedes para continuar haciendo este tipo de colaboraciones en el futuro. Muchísimas gracias. Claro, en lo que podamos colaborar, estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer y nos sentimos muy honrados de que nos tomen en cuenta y de que se sumen a nuestra lucha porque al participar de todos estos espacios nos hacemos más fuertes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a detener la grabación en este momento.
Y les enviamos un grato saludo tanto a la directiva de DITSU como a Eduardo y a Damaris que hicieron posible este acercamiento. Muchísimas gracias.